hasta aquí nos ayudó el Señor. Vamos a lo que algunos llaman la lectura de la Navidad. La encontramos en Mateo, la encontramos en Lucas. Lucas escribió mucho más que Mateo sobre esto. ¿Cuántos han tenido la curiosidad de ver cómo comenzó Lucas la escritura de su evangelio? Ya que muchos han tratado de poner en orden la historia que entre nosotros ha sido ciertísima, a mí me ha parecido bien, después de haber indagado, escribiéndoles a ti, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. O sea que investigó, preguntó, para después escribir. Y voy a leer en Lucas capítulo 2. El silencio no es bueno, a no ser que tú guardes silencio ante la presencia de Jehová de los ejércitos. Pero es tiempo de alabarle, es tiempo de dar gracias. Capítulo 2, Evangelio de Lucas. Y si lo alabas te gozas. Dice la palabra, y la leemos honrando al Padre, al Hijo, de su Santo Espíritu. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, o sea, fueran al censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. O sea, subió a Belén, Belén, casa del pan. Me disculpan si hice un paréntesis, pero me vino a la memoria la manera en que se dice en hebreo. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, o sea, este es el primero, tuvo otro después. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre como una señal, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, buenas noticias, que será para todo el pueblo, y digo será para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal, fíjense, una señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, y lo que no se esperaba nadie, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, es un cántico: gloria a Dios en las alturas. Hoy se cantó: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido, ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado, donde dice la señal, en el pesebre. Padre, te doy gracias. Esta es tu iglesia, este es tu pueblo. Mi responsabilidad es ministrar palabra, es tratar de, Señor, presentar la doctrina como en tu palabra está escrita. Tengo celo, tengo temor, tengo respeto. Siempre durante algunos años, Señor, he tomado iniciativas. Cuando creo que algo es justo, cuando creo que algo es bueno, algo edifica, entonces comparto con la iglesia. Y eso es lo que quiero hacer en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse dándole gracias al Señor. Voy a hacer la pregunta, y mi pregunta, la pregunta que les voy a formular, va a ser el tema central del mensaje en esta tarde. ¿Molestará al Señor que su pueblo cristiano con libertad celebre la Navidad? ¿Le molestará? ¿Lo provocará celo? ¿Lo ofenderá? Creo que cuando nosotros hablamos de estos temas, creo que son delicados, porque yo debo saber, yo debo reconocer la intención, el propósito, la meta
de lo que Dios nos da como regalo en su palabra y que a veces encuentra, vamos a decir, los obstáculos. Digo esto porque hace muchos años Dios me dio la oportunidad, y digo me dio la oportunidad porque así fue, de estar en la radio por algún tiempo, años, no sé, fueron más de 15 años en la radio. Estuvimos un tiempo también en la televisión, un poquito más cortico, pero estuvimos en la radio y Dios nos bendijo y la iglesia creció muchísimo. Y creo que todos los domingos venían hermanos para conocer a un pastor alto y de piel morena. Porque dicen que al escuchar mi voz decían, es un hombre alto y moreno. Me recuerdo una hermana que entró preguntando por el pastor. Y me lo preguntó a mí, ¿quién es el pastor? Digo, la hermana, el que está frente a usted es un servidor. No, yo estoy buscando un pastor. Digo, hermana, yo soy el pastor. No, uno alto, moreno. Digo, sigan buscando porque cada uno cuando escucha la voz y no ve con sus ojos, imagina cómo es la persona. Y muchas veces es un defraude cuando tú viste escuchaste, imaginaste y de repente cuando lo descubres te sientes defraudado. No sé cómo ustedes se sintieron conmigo, pero creo que tengo temor de Dios, eso sí lo puedo decir, tengo respeto por las cosas de Dios. Y para aquella fecha, cuando llegaba el bendito diciembre, porque son benditos todos los meses, cuando llegaba el bendito diciembre, comenzaba un grupo de pastores en la radio a tocar solamente el mismo tema, el tema de la maldición de la Navidad. O sea que era algo esperado, era repetitivo, era algo que se hacía con mucha fuerza, se anunciaba. No era un solo pastor, yo soy respetuoso, yo no voy a mencionar nombres, pero eran unos cuantos pastores, que todo era que la Navidad y que esto es del diablo, y el diablo por todas partes. Y llegaba un momento, lo digo con sinceridad, llegaba un momento que cuando yo veía que noviembre se estaba acabando y llegaba diciembre, ya hasta me indisponía. Porque algunos hermanos de la iglesia escuchaban a esos pastores, y hay cosas cuando usted escucha repetidas veces, entonces la repetición parece que es la verdad. Parecía yo un objeto anacrónico con otros pastores, hasta me limitaba. Y por mucho tiempo, aquí hay hermanos que son testigos, Yolanda me es testigo, Marquito me es testigo, pues aquí no se ponía ninguna cintica roja, ni un nacimiento como ustedes ven aquí a veces puesto. O sea, evitado por todos los medios que los hermanos fueran a sufrir desencanto o un revés, o no sé cómo decirlo, porque ya para ellos se había convertido como algo negativo, algo que molestaba a Dios. Y entonces hace ya como 5 años atrás, un poco más, no sé exactamente, a veces me pierdo un poquito en la fecha, pero comencé a dar estudios sobre este tema. Incluso me recuerdo que no tengo los papeles acá, tengo unas notas que anoche tomé, pero me recuerdo que cuando di mi mensaje, hubieron varios hermanos que me lo pidieron, se llevaron el CD, ese CD recorrió lugares como la isla de Cuba, fueron a Puerto Rico, a otras partes, a Colombia, me recuerdo, y algunos como que me escribieron después para decirme gracias por haber escuchado un estudio sobre la palabra. Quiero decirles, si estuviéramos aquí ahora bajo ese legalismo, o sea, sobre ese tipo de presentación de que esto es negativo y esto que molesta a Dios, entonces en la lectura que solamente escogí yo para compartir con ustedes, ya se convertiría en un problema. O sea, he leído la palabra y el leer la palabra sería un problema, porque está leyendo donde habla del nacimiento de Cristo. Tengo algo que compartir con ustedes. Yo no voy a negociar la palabra con nadie. Yo tengo libertad para leer en las 1260 páginas que tengo en mi Biblia cualquier porción de la Escritura en cualquier época del año con toda libertad. No sé cuánto ustedes tienen libertad para leer cualquier porción de la Escritura, no importa el día, no importa el mes, no importa el año. Yo leo y digo, esto es palabra del Señor y no voy a negociar con nadie la libertad que tengo en el Señor. Es impresionante. Pero algunos de ustedes que nacieron en otros lugares, otros, por ejemplo, que nacieron en la isla de Cuba, se recordarán que para esta fecha
cuando entró el no bendito comunismo, lo primero que hicieron fue deshacerse de toda sombra, de todo mensaje que tuviera que ver con Cristo. Sacaron a Cristo de todas partes. Sacaron la Navidad. La trasladaron para una fecha donde el presidente de ese país se llevaría todos los honores y toda la gloria al único invencible, al eterno. Alaba. Yo no sé si algunos se recordarán. Yo no estoy diciendo algo que ustedes no sepan. Estoy diciendo algo que es muy conocido. O sea, que adoraban y bendecían al líder que hoy está muerto. Y yo no voy a decir dónde está. ¿Cuántos alaban al Señor aquí? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, yo estoy adelantándome un poquito. Si realmente el diablo es el que originó la celebración de la Navidad, tengo que decir, diablo, eres un gran bruto, es un bien torpe, porque estamos anunciando no a Mahoma ni a Confucio, estamos anunciando a Jesucristo. ¿Cuántos le dan aplauso fuerte a Cristo? Estamos anunciando su advenimiento, que para muchos todavía no ha llegado, para nosotros ya llegó y murió y resucitó y viene pronto. O sea, vamos a hablar un poquito con la Biblia, porque siempre que damos un estudio debe ser con la Biblia, acerca de si molestará a Dios. Molestará, le causará molestias, de que hablemos que hoy hemos celebrado, hemos recordado. El jueves los que estaban aquí saben que dimos un estudio, compartimos un estudio acerca de la fiesta judía y sobre todo sobre la fiesta de Hanukkah, que a esta hora ya Israel comenzó la festividad, porque comienza el día 25 del mes Kielul, el mes noveno para el calendario hebreo, comienza la fiesta de la Hanukkah, que significa la fiesta de la dedicación, cuando en el tiempo, o sea, para los tiempos 165 antes de Jesucristo, mis hermanos, habían profanado el templo, y ustedes, los que estaban aquí, se recordarán. No puedo dar un estudio ahora sobre esto, y vemos como que pareciera como que no había oportunidades, como que si el judaísmo hubiera desaparecido, como si las costumbres hebreas, o como si el Dios de Israel se hubiera muerto. Y dice la palabra que se levantó el pueblo cuando era un poquito contra un gran imperio, contra un gran monarca, contra Antíoco IV, mis hermanos, que trató de helenizar al pueblo judío, tratando de quitarle la Biblia. No podían leer la palabra, no podían guardar el Shabbat, no podían, por ejemplo, circuncidar a los hijos, no podían. Mis hermanos, se levantó como valientes con el nombre del Señor, y dice la palabra que destruyeron y acabaron con el imperio y acabaron con Antíoco. Y se volvió a establecer el culto, y dice la palabra, y que se mandó entonces a celebrar, y ahí estaba Cristo. Léase Juan capítulo 10, verso 22. Se celebraba en Israel el culto o la fiesta de la dedicación. Era invierno, así dice la Escritura, era invierno, y ahí estaba Cristo. Donde está Cristo yo quiero estar. ¿Cuántos dicen conmigo, donde está Cristo yo quiero estar? ¿Cuántos creen que Él está aquí hoy, en este lugar? Yo quiero estar aquí. Yo quiero compartir la palabra con libertad. Con libertad quiero compartir la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál era el objetivo principal de las fiestas? También lo mencionamos el jueves. Y me permiten, ya termino con este pedacito. ¿Cuál era el objetivo principal de la celebración de la fiesta? No olvidarse de lo que sucedió, de lo que Dios hizo con su pueblo. O sea, volver a recordar. Por ejemplo, la primera fiesta era el Pesaj. El Pesaj es la Pascua. Era el día 14 del mes de Nisan. O sea, el primer mes del año, a los días 14, se celebraba la Pascua. Y ustedes recordarán qué significa la Pascua. La Pascua era aquel corderito que tomaron su sangre y lo aplicaron en los dinteles, en las puertas, para cuando el ángel de Jehová pasara, el Passover, como dice en inglés, pasara, se fuera por encima al ver la sangre del corderito. Y yo les pregunto, mi casa, tu casa, mi vida, tu vida está marcada con la sangre de Jesucristo. Y cuando venga el maligno no te encontrará y pasará por encima y no te tocará. ¿Cuántos creen que en la mano de Dios estamos guardados? Es el mejor refugio. Me guardará en el lugar reservado, en el lugar de su presencia. Ahí me guardará. Después, ese es el día 14. Ya el día 15, 7 días de más, vemos que se celebraba el día de los panes y levadura. O sea que las dos fiestas estaban unidas. Primero el Pesaj, o sea la Pascua, y después la fiesta de los panes sin levadura. Después vemos que se celebraba lo que es la fiesta del Shavuot.
Shavuot significa en hebreo semanas. La fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias, o lo que también se conoce hoy, cuando te diga la palabra, te vas a acordar mejor, el día del Pentecostés. ¿Por qué se celebraba 7 semanas? Porque cuando salieron aquella noche de Egipto, se tomaron 7 semanas para llegar al Sinaí, donde Moisés subió al monte y recibió las tablas de la ley. O sea, para que recuerden cómo Dios los guió, los sacó de Egipto, y cómo Dios los hizo pasar el mar, y cómo también los llevó al Sinaí, y ahí se manifestó y le dio lo que se llama la Torá, le dio la palabra. Para que no se te olvide que por medio de ángeles, ustedes también fueron fundados y establecidos, y fue establecida la palabra. Después de eso, por ejemplo, la fiesta de Sukkot. Sukkot significa tabernáculo, para que nunca te olvides que durante 40 años estuviste en el desierto habitando en tiendas, moviéndote de un lado para otro. Según Dios se movía el pueblo. Dios se detenía el pueblo. Qué bueno, ¿verdad? Hoy día debería ser igual. Cuando Dios se mueve, muévete. Cuando Dios se detiene, detente. Siempre toma la meta de seguir a Dios y ser obediente en todo, y vas a tener éxito en tu vida. O sea, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Yom Kippur, que por cierto, no quiero meterme en el testimonio porque yo soy sensible, pero recuerdo cuando fui a Israel, que ya me iba, estaba en el aeropuerto de Ben Gurion, en Tel Aviv, y estaba allí para despedirme ya de de Israel. Se me acerca una anciana y me dice: tú hablas español, porque me escuchó hablando español. Y yo la miré a los ojos y me causó sensación, una impresión como que era alguien que yo conocía, alguien familiar, muy bonita la ancianita. Y ahí aproveché y le dije: usted vino donde estaba yo no para decirme español, usted vino para que yo le dijera algo a usted, porque me voy de aquí y lo sentí en mi corazón y quiero hacerlo en este momento, ahorita quiero hacerlo. La cogí por los brazos y le dije: le pido perdón en el nombre de mi nación, en el país donde yo nací, por la manera tan brutal como ha actuado con Israel. Siempre ha votado en contra de Israel en las Naciones Unidas. Nunca ha aprobado ningún decreto ni nada a favor de Israel. Incluso en el día del Yom Kippur de 1973, cuando los sirios se levantaron como 1000 tanques de guerra contra Israel, dentro de esos benditos tanques habían 800 soldados cubanos. Te pido perdón. Y nos echamos a llorar los dos. Ella lloraba y lloraba. Y me dijo: todavía queda gente buena. Digo: no, todavía quedan hombres y mujeres que temen a Dios. Nunca pensé que mi patria, el lugar donde yo nací, se prestara para hacer tanto daño. No sé. Pudiéramos hablar de la fiesta de las trompetas, la fiesta del Purim, la fiesta donde la victoria del pueblo de Israel en los días de la reina Esther y de Mardoqueo, Hanukkah y otras muchas más fiestas. ¿Cuál era el propósito? No se te olvide. Dile a tu vecino: no se te olvide. No se te olvide lo que Dios ha hecho contigo. Vamos, dile así: no te olvides lo que Dios ha hecho contigo. Ahora, pudiéramos hablar de que hay festejos, fiestas, celebraciones que en el Nuevo Testamento no se nos pidieron que las celebrasen. Es verdad. Voy a repetir. Yo voy a decir todo lo que tengo en mi corazón, lo que es verdad y lo que puede ser mentira, se lo voy a decir claramente. O sea, nosotros no tenemos apoyo ni respaldo para muchas fiestas que celebramos, algunas fiestas que celebramos, porque no aparecen como mandamiento. Por ejemplo, nosotros celebramos la Pascua. Algunos dirán: bueno, también Cristo nos mandó a celebrar la Pascua. No, Cristo nos mandó a celebrar lo que es el nuevo pacto, el pacto en su sangre. Y dice en 1 Corintios, ustedes recordarán, capítulo 11, cada vez que lo hicieren, o sea que no hay una fecha, cada vez que sintamos compartir el pan y el vino, recordaremos la muerte de Cristo, la victoria de Cristo y cómo nos compró siendo pecadores. O sea, esa es la idea de la cena del Señor, pero no lo que es el Pesaj o la Pascua. O sea, tratamos nosotros de celebrar la Pascua en armonía con la fecha judía, que eso no aparece en los mandamientos. Sin embargo, qué desastre, qué pérdida, qué brutalidad no poder celebrar entre nosotros la Pascua y decir lo que significa la verdadera Pascua. Cuando Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios, he ahí la Pascua que quita el pecado del mundo. O sea, sería una brutalidad no celebrarlo y reconocer lo que Israel también lo hace. ¿Y por qué no nosotros?
Por ejemplo, celebramos nosotros también, y no aparece aprobado en la Biblia, el Día de Acción de Gracias. Lo celebramos. Algunos dirán, el mundo también lo celebra. Nunca es igual la celebración del mundo con la iglesia. El mundo es algo diferente. La iglesia está aparte. Los principios nuestros son morales, son éticos. Los principios del mundo son inmorales. No han sido tan inmorales jamás en la vida como hoy están siendo. O sea, no me compares el mundo con la iglesia. Nosotros hemos hablado hoy con inocencia a los niños y con libertad a los mayores. Hemos hablado y estamos predicando de Cristo nació. Y lo hacemos con libertad. Pero el mundo lo hace en borracheras, en fiestas, y solamente son intercambios de regalos, fiestas, borracheras y pleitos. Aquí no necesitamos bebida alcohólica para estar alegres. Cristo es nuestro gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando alaban a Dios. O sea, no hace que alguien me saca como un satélite y me diga, no, el mundo lo hace. Claro que el mundo lo hace. Lo hace para su conveniencia, lo hace para su festejo, para sus deseos de la carne. Nosotros lo hacemos para recordar. Bendito sea el Señor. O sea, lo hacemos con libertad. Pero no aparece el Día de Acción de Gracias en la Biblia. Deberíamos dar gracias todos los días. Pero si esta bendita nación nos dio un día y nos paga el día por hacerlo, no hay otra nación en el mundo que nos pague un día para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Qué bueno que las familias se reúnen en su casa y le digan a sus hijos y le enseñen a sus hijos, demos gracias porque todo lo que tú tienes y todo lo que hemos recibido de la mano de Dios lo hemos recibido. Alaba a Dios. No es el viejo de la barba el que trae los juguetes. Es Cristo el que te ha dado la posibilidad de comprar las cosas. Y también no somos muy ricos, pero el verdadero rico es aquel que no necesita tanto y que sabe dar gracias en todo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, celebramos también la Navidad. Sí, digo sí, celebramos la Navidad, la recordamos, la mencionamos. Está escrito en la palabra, nació. Vamos a ver algo que tal vez si no lo explico sería un poquito difícil de entender. Para el primer siglo de nuestra era, o sea, el comienzo de la iglesia cristiana, todavía vivo algunos de los apóstoles, sobre todo Juan. Vamos a la primera carta de Juan, para que vean que Juan también tuvo su apología, es un apologético, tuvo su defensa. Repito, si estabas aquí el domingo te recordarás la palabra apología, que significa defensa. Como Pablo estuvo en su primera defensa, dice que nadie estuvo con él, ¿se recuerdan? Todo el mundo lo abandonó. Ahora, el apóstol Juan también presenta su apología. Cuando hay una doctrina para los días del apóstol, donde enseñaban y decían, y muchos cristianos ya estaban cambiando de criterio, de que Cristo no vino en carne. Voy a repetir. O sea, para estos gnósticos, que es el nombre que se usa para identificar a los maestros o los falsos maestros, la palabra gnosis significa en griego conocimiento, y gnóstico significa en este caso los iluminates, los que se lo saben todo. O sea, más que los apóstoles, más que Juan, que fue uno de los testigos presenciales desde el principio hasta el fin. Estos que no vieron a Cristo, ahora se cree que son los mayores. Hoy día hay apóstoles, existen apóstoles que no vieron a Cristo, alabado sea el Señor, y se cree que son los mayores. Pero no voy a meterme ahí. Dice así Juan escribiendo una carta, la primera carta, en el capítulo 4, y es importante que usted venga conmigo para que lo vea. Dice, amados, está escribiendo al pueblo cristiano, está escribiendo a la iglesia. Amados, no creáis a todo espíritu. Y fíjense que ahí la palabra espíritu es con minúscula porque se refiere al hombre como tal. Al espíritu, sino probar los espíritus, pruébalos si son de Dios. Hace falta probar si son de Dios o si no son de Dios. No sé si me quiere seguir lo que estoy diciendo. En otras palabras, estoy predicando acá. Es importante que ustedes puedan reconocer si lo que estoy hablando es de Dios, si es de arriba o si es de abajo. O sea, usted escucha radio, ve programas de televisión o oye prédicas diferentes. Importante es poder decirle amén a lo que es de Dios y no decir nada, sino más bien reprender lo que no viene de parte del Señor. Voy a leer de nuevo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos, mucho es más que mitad, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto se escribió al principio de la iglesia, en el año 80 posiblemente de nuestra era.
Yo pregunto, ¿no se parecerá un poco a nuestro tiempo? Muchos falsos profetas. Sinceramente, hay aquí hermanos que llevan más tiempo que yo en el Evangelio. Yo me convertí en el año 1981. Así que si alguno se da cuenta, creo que son 41 años, 42 años. No es mucho. Alabado sea el Señor. Pero en el tiempo que me convertí, yo no veía esos grandes títulos. Aquí viene la profeta fulana de tal, o el profeta fulano y viene a dar una conferencia. Yo no veía esos títulos. Aquí viene el apóstol fulano de tal. Yo no veía esos grandes títulos. ¿Por qué tantos grandes títulos? Alaba a Dios. El que ustedes quieren ser el mayor va a ser el servidor de todos ustedes. O sea, el que se cree mayor va a tener que lavar los pies, va a tener que secarlo con una toalla y va a tener que honrar, como reconociendo que tu hermano es superior a ti mismo. Así dice la Biblia, así dice mi Biblia. Y dice, en esto conocer el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es o no es? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el que dice que Cristo no vino en carne. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está. Ese espíritu está aquí. ¿Cuántos de ustedes saben que hay una cantidad de creyentes que todavía para ellos Cristo no ha nacido? Todavía Cristo no ha nacido. O sea que, qué interesante que nosotros estamos anunciando que ya nació. No sé si me estás entendiendo. Para muchos millones de creyentes Cristo todavía no ha nacido. Están esperando. Y nosotros ya lo estamos saludando en su regreso, porque ya vino la primera vez. ¿Cuánto alaban a Dios? Vamos, denle un aplauso al Rey, al único, al verdadero. O sea, Juan está haciendo una apología, está defendiendo la verdad. Si Cristo no vino en carne, estamos fritos. Voy a repetir la idea. Se está enseñando para aquel entonces, y todavía hoy se está enseñando para esta fecha, de que Cristo no ha venido, y para algunos como que Cristo no vino en carne, sino que solamente vino en espíritu, una manifestación en espíritu. O sea, si Cristo fuera solamente un espíritu, no tuviera sangre y carne, no tuviera un cuerpo, entonces no fuera el cordero del sacrificio. O sea, no hubiera derramado sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado. En otras palabras, si Cristo no vino en carne, estamos fritos, todavía estamos en delitos y pecados, todavía no se ha cumplido la meta de la salvación. O sea, no podemos admitir, no podemos aceptar, aunque nos prediquen muy bonito, aunque sea muy elocuente, no podemos aceptar que Cristo vino en espíritu, vino en carne. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Voy a moverme, quiero que te muevas conmigo para que veas algunos versículos. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, si no me escuchas solamente, Pablo presentó aquí como especie de una representación de Cristo desde que nace hasta que muere. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16. Indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Tal vez algún hermano de los teólogos que tenemos acá me dirá, pastor, la palabra Dios no aparece en los originales. Pero dice, Él fue manifestado en carne. Ahora, yo creo que para ti no es noticia ni es una señal nueva, porque dice aquí, yo doy una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Entonces sí, Dios vino en carne. Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea que le añadió la palabra a Dios, pero no está mal. O sea, la encontramos en otras partes, como en el libro de la carta de los Colosenses, cuando dice en él habita todo el pleroma. O sea, habita toda la plenitud de la deidad del Señor en Cristo. O sea, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo el recorrido desde que nace hasta que murió. O sea, en otras palabras, vino en carne. Y yo te voy a decir, ¿no vino en carne o no? Nadie me preguntó por esta cosa. Las traje yo. ¿Qué es esto? Todos los años cuando llega el bendito diciembre, yo pongo frente a mi casa estos mensajes. Mire este mensaje.
No se lo voy a vender a ninguno de ustedes, esto es mío. Jesucristo, la verdadera razón de la Navidad. Por cuanto los hijos, Hebreos capítulo 2, verso 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Dice así o no? Por cuanto los hijos, tú, yo, todas las generaciones participamos de carne y sangre. Él también, Cristo también participó de lo mismo, un cuerpo de carne y sangre. ¿Para qué? Reduciéndose a un simple hombre para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, haciéndonos libres para siempre por medio de su preciosa sangre. Este es su mensaje. Si alguno dice que Cristo no vino, yo digo que sí vino. Y si alguno dice que cuando vino, vino en espíritu, digo, vino en carne. Cristo es la verdadera razón de la Navidad. Nació, murió, resucitó y viene otra vez. Todos los años pongo frente a mi casa y le pongo hasta luz. Ustedes saben que hoy viene una luz que es una celda fotoeléctrica, se recarga por el día. O sea, hasta el sol me ayuda para iluminarlo todas las noches. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que Pablo escribiendo a Timoteo dice, él vino en carne. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice así, por cuanto los hijos, los paitía, los amados del Señor, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, para destruir al diablo. ¿Lo destruyó, sí o no? Lo sacó del cielo. No tiene parte ni suerte con los ángeles. Alabado sea el Señor. Les voy a hacer una pregunta. Cuando Satanás se rebeló con la tercera parte de los ángeles, ¿eso hizo que Dios fuera más débil o más frágil o seguir haciendo el mismo? ¿Le preocupó a Dios que Satanás se rebelara con tantos ángeles? No. Apocalipsis dice que hubo una gran batalla entre Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Ahora, si Miguel no existiera, ¿pudiera Dios destruir al diablo? Con una sola palabra sería suficiente. Me fui del tema, pero no sé, me conecté con esta idea. Vamos a seguir mirando si nosotros cometemos un error al celebrar la Navidad. Vamos a ver algo. Por ejemplo, Filipenses. Me gustaría que ustedes marcaran esto en su Biblia. Filipenses capítulo 1, los versos 15 al 18. Me prestan atención porque para mí es más importante que ustedes presten atención y entiendan lo que estoy haciendo, la idea, el propósito, la meta de estas palabras que voy a leer. Para que ustedes vean que si el diablo fue el inventor de la Navidad, el diablo es un bruto. Alaba a Dios. Dice Pablo escribiendo a la iglesia de Filipo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda, pero otros por buena voluntad. ¿En qué grupo tú estás? Voy a leer de nuevo y dime en qué grupo tú estás. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Los unos, o sea, los que por envidia predican, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir a mi aflicción, a mis prisiones, más problemas. Ahora dice el verso 17, pero los otros, los que predican por amor, pero vosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa, apología, para defensa del evangelio. ¿Qué pues? ¿Me están poniendo atención? La pregunta, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, por mentira, o por egoísmo, por lo que tú quieras, Cristo está siendo anunciado, y por esto me gozo y me gozaré todavía. Prediquen por lo que sea, pero están anunciando a Cristo. En otras palabras, la Navidad será para algunos un desastre, pero están anunciando a Cristo. O sea, no van a poder decir, nadie me habló de Cristo, cuando tú pusiste el bendito arbolito. Y después vamos a hablar de esto, si esto es un ídolo o no. ¿Y te postraste? No, nadie se ha postrado delante de un arbolito. Déjeme dejar esa parte para el final. O sea, si algunos están predicando a Cristo y lo hacen para crear problemas, ese es su problema. Todo el mundo va a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero si lo hacen para amar, de todas maneras, dice Pablo, yo me alegro que estén hablando de Cristo, que están anunciando a Cristo, no a Mahoma, no confuso. Alabado sea el Señor. Están anunciando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único, al verdadero, al que viene otra vez, al Santo de Israel. O sea, Pablo le encontró provecho al hecho de que se hablara de Cristo y se mencionara a Jesucristo. Bendito sea el Señor. O sea, no tengo dudas, y creo que ustedes tampoco tienen dudas. Vamos a ver algo.
parte de la pregunta. Creo que me comí como 3 cosas más ahí, pero voy directo ya porque algunos quieren saber o quieren ver el video de que grabaron el partido de fútbol. ¿Sí? Me pregunto, vamos a suponer que fuera Argentina que ganó. Vamos a suponer. Yo le eché un medio, no una peseta. Entonces ya no es su posición, es verdad. Dice el hermano Ángel que hoy en Argentina no se va a dormir. No se va a dormir, ¿verdad? Hacen gritos y gritos y gritos y brincos y fiestas y gritos y brincos. Mis hermanos, eso es por un partido que de aquí a 2 años ni se acuerda la gente. Si fueran así por Cristo, si fueran así por Jesucristo, al que no pierde, al gran campeón, al que tú le vas y yo también, ¿cuándo vamos? Alabado sea el Señor. Gracias a los que fueron fieles. Gracias a los que prestaron atención a la reflexión que escribí el viernes. El arbolito de Navidad. ¿Cuán lejos? Escuchen esto despacito, necesito hablar despacio. ¿Cuán lejos puede ser una presentación de Cristo? O sea, ¿cuán lejos está el arbolito de ser una representación de Cristo? ¿En qué pudiera afectar el Evangelio? El arbolito de Navidad, ¿en qué pudiera afectar el Evangelio? ¿En qué lo contradice? ¿Pudiéramos considerar que es un ídolo? El origen del arbolito y el origen de la Navidad, algunos de ustedes yo creo que lo saben de memoria, porque hay tantos escribiendo en la internet. ¿Me están siguiendo? Yo voy a hacer rapidito, presten atención, yo voy a hacer rápido. O sea, muchos de ustedes también han hecho sus recorridos en la cibernética, viendo los mensajes de los que predican a favor, de los que predican en contra. Los que predican en contra de la Navidad y del arbolito buscan argumentos que en cierta manera pueden tener parte de razón. Tengan paciencia conmigo, por favor. O sea, acerca de la fecha, que ustedes saben bien que la fecha del nacimiento de Cristo no aparece en la Biblia. Algunos dicen que la celebración de cumpleaños es algo abominable delante de Dios, porque a Juan el Bautista le cortaron la cabeza en un cumpleaños. Y como dice Juan Carlos, si le hubieran cortado la cabeza a Juan el Bautista en una boda, entonces no se le veía la boda. Porque coincidió con la muerte de Juan el Bautista un nacimiento, un cumpleaños, perdón. O sea, han convertido un dogma, un mandamiento en algo que no tiene fundamento. Y algunos tontos pues lo aprueban, lo abrazan como diciendo, eso es del diablo. Bueno, sigo diciendo, voy a repetir las preguntas. Está muy lejos de la verdad la representación de un arbolito. ¿Qué pudiera afectar al Evangelio? ¿O qué me pudiera afectar a mí en el Evangelio? ¿En qué lo contradice? ¿Pudiéramos considerar que es algo como un ídolo? ¿Cuánto tiene el concepto de ídolo? Concepto de ídolo. O sea, algo que ocupe el lugar de Dios. Eso es un ídolo. Algo que ocupe el lugar que le corresponde a Dios. En otras palabras, se celebró el día, el festejo de Lázaro. Ahí se alguien levanta la mano. Hace poquito se celebró. ¿Qué día es? No se me meten ahí. No se me meten ahí. No voy a repetir eso. No lo voy a repetir. Pero los inteligentes cubanos, los muy sabios cubanos, su Dios es un Dios inválido, llagoso, que tiene un perrito o 2 o 3 perritos al lado y que le lamean las heridas. O sea, proyectan una imagen de un Dios pobre, miserable, enfermo, que no tiene. Alabado sea el Señor, y lo celebran. O sea, le rinden culto como si fuese a Dios. O sea, todo lo que ocupe el lugar de Dios es idolatría. A los ídolos se le adora, se le habla, para ellos rezarle, se les reza, se les pone comidas. ¿Ninguno de ustedes vieron cuando le ponían comida a los ídolos? Le fumaban tabaco y le ponían un cabo de tabaco. El ídolo tiene ojos y no ve, tiene boca y no come, no habla, tiene pie, no camina, manos y no palpa. O sea, no es nada. Pero le rinden culto.
le piden, le rezan, le ponen comida. O sea, esa es la idea, el significado, la interpretación de un ídolo, algo que ocupe el lugar de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no comparte su gloria con nadie. Aquí digo, amigo, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Para quién ha visto a alguien parado delante de un abuelito arrodillado y pidiendo abuelito, te pido? Y qué interesante, cuando termine esta fecha, los abuelitos se votan. ¿Quién vota un ídolo? Un cristiano que se convierte. Pero nadie votaría a su ídolo. Lo idolatra. Lo idolatra. O sea que yo no veo que el abuelito caiga en el rango de la idolatría. Ahora, ¿está muy lejos de representar a Cristo un abuelito? ¿Estará muy lejos? Vamos a ver que hay árboles que en la Biblia se hablan acerca de cosas negativas. Por ejemplo, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Digo Cristo, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Hay árboles buenos y árboles malos. ¿En qué se identifica el malo del bueno? En que el bueno da fruto y el malo no da fruto. O los frutos que da no se pueden comer. Más o menos la idea. O sea, estoy diciendo que hay versículos en la Biblia que pareciera que está hablando de algo negativo. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol. El árbol que no da fruto, ¿qué dice la Escritura? Lo cortan y lo echan ¿dónde? Creo que no hace falta entender mucho qué significa el fuego, qué significa, qué analogía tiene esta palabra. Ahora, también dice, por ejemplo, Judas, escribiendo, dice, los árboles son árboles otoñales, 2 veces muertos, sin frutos, desarraigados. Pues está hablando de gente que no cree, no sirve. O sea, en otras palabras, es un obstáculo, son rebeldes a la palabra, oyen y no oyen bien, ven y no ven bien, alabado sea el Señor, no se convierten nunca. O árboles otoñales, se le cae la hoja, no dan fruto, se mueren 2 veces. O sea que hay varios versículos. Si hablamos de Nabucodonosor representado por un árbol que llega hasta el cielo. O sea, hay veces que hablamos de versículos donde el árbol parece como que fuera algo malo. Pero tengo otros versículos. Por ejemplo, el Salmo 80, verso 8, dice que una planta de uvas representa a Israel. Y dice así la Escritura: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, se hicieron, o sea, desarraigaste sus raíces para que crecieran y llenó la tierra. O sea, representa esta plantica pequeña que sacó de Dios de Egipto, representa a Israel. Caterina hablaba hoy de Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, déjeme leerlo porque si lo memorizo me le pongo algunas palabras. Dice en Romanos capítulo 11, alabado sea el Señor. Dice, voy a ver un poquito más adelante. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, esa fue la idea que tomaste eso. Estoy hablando de Romanos 11, 17. Si lo quieres leer conmigo, si no solamente me escuchan. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, o sea, no eres el olivo natural, eres el olivo silvestre que está fuera de la genética en este sentido, ha sido injertado en el lugar de ella. Yo quiero que usted corrija en su Biblia, yo lo he repetido varias veces. El original no dice que tú ocupaste ese lugar de Israel, sino que fuiste injertado junto con Israel. Esto es importante, tengo celo por esta palabra. Porque algunos leen lo que dice la Reina Valera y dice, fuimos injertados en el lugar de Israel. No, la Biblia dice, fuimos injertados juntamente con Israel. Dios no ha desechado a Israel. Dios ha desechado a los rebeldes, pero no ha desechado el remanente de Israel. No lo ha desechado. Llegará el día en que Israel, llegará el tiempo de Israel, y dice, entrará en la plenitud de la restauración de Israel. Y esta no es la clase de hoy. O sea que representa a Israel. En otras palabras, también en Romanos 11 representa también a Israel. ¿Y cuántos se recuerdan de las palabras de Cristo en Juan capítulo 15, verso 11, cuando dice, yo soy la vid verdadera, vosotros, mi Padre es el labrador, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto la quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid verdadera. Cristo diciendo, yo soy una planta, yo soy el tronco, yo soy las raíces, el que la rama que esté conmigo recibe bendita savia y da fruto, pero el que no recibe o el que no haya, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces
hay una diferencia, pero tú y yo estamos dando fruto. Pregunta a tu vecino, ¿estamos dando fruto para el Señor? ¿Estamos predicando su palabra? ¿Estamos vivos, testificando, alabando, glorificando el nombre del Señor, dando testimonio de la verdad? ¿Estamos vivos, sí o no? Alabado sea el Señor. O sea, hay ejemplos en la Biblia de árboles. Por ejemplo, saldrá, y este para mí me gusta mucho, son 2 versículos. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Vuelvo a repetir, saldrá una vara del tronco. Es como si a Isaí lo hubieran cortado y de repente brota un retoño. O sea, el árbol cortado, como que no tiene oportunidades, de repente sale de ese árbol un retoño. Ese retoño se llama Cristo. Cuando Dios le promete a David, no faltará como promesa. ¿Quién de tus hijos se siente mi trono? Está mirando, apuntando no a los hijos naturales, sino a aquel que vendría del cielo, al Hijo de Dios. Porque dice David, o sea, como diciendo Jesús, hijo de David, con la descendencia, la promesa. Y dice en Zacarías capítulo 3, verso 8, he aquí yo traigo mi siervo, traigo mi renuevo. En hebreo es temash, como diciendo, traigo el renuevo. Y yo no sé si tú sabrás que el pino que se usa para los bobolitos es un renuevo. Es una plantica fresca, es poco tiempo. Nacerá de lo imposible, nacerá la verdad. De la oscuridad vendrá la luz. O sea, estamos hablando de alguien importante, de alguien que transformó el mundo, lo cambió completamente. O sea, la gente piensa diferente, lo que se convierte ya no son iguales. Ya tú no eres igual al hombre o a la mujer que eras antes de Cristo. Ahora inevitablemente hubo una transformación, una metamorfosis. ¿Alguien ha sufrido una metamorfosis aquí? Iba para allá con ansiedad, con ilusiones, con proyecciones en mi mente, y de repente me cambiaron el giro y me giraron, y ahora voy de nuevo hacia la cruz de Cristo. O sea, me postro a los pies del Señor. Sin duda, Cristo es el renuevo. Ahora, esto es milagro esto. Vamos un momentico a Jeremías. Esto lo escuché en la radio hace algunos años. Un pastor que no tengo nada en contra y no me aprovecho para decir que somos los mejores acusando a nadie de ninguna manera. ¿Alguien me está escuchando? De ninguna manera tengo intenciones de criticar, de reprochar, sino que quiero decir lo que escuché, no una vez, más de una vez. El hermano que predicó sobre lo que voy a leer, Jeremías capítulo 10, él dice haber descubierto el árbol de Navidad en la Biblia. Voy a repetir, ese hermano, y vuelvo a repetir, lo digo hoy, lo repito de nuevo, no tengo intención de ofender, ni criticar, ni señalar, no voy a decir nombre, no es necesario. Pero él cree que descubrió el árbol de Navidad en la Biblia. Y por supuesto lo ve como algo diabólico. Voy a leerles lo que él mencionó aquel día. Dice Jeremías 10:3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Ustedes saben cómo es el mundo. Las cosas que hace el mundo. Totalmente diferente. Nosotros tenemos ética, tenemos moral. El mundo es inmoral, es antiético. Repito, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque un leño, digo amigo, leño. Un leño del bosque cortado. Estamos hablando del hombre, estamos hablando del pueblo de Israel, de las costumbres de los hombres, de los que no se han convertido, de los que no tienen a Dios como algo importante. Cortaron un leño del bosque, obra de las manos de artífice que lo trabaja con un buril. ¿Alguien sabe lo que es un buril? ¿Alguien sabe lo que es un cincel, una trincha? Algo parecido. Con plata y con oro lo adornan, con bolas de oro, con bolas de platas. Así decía el pastor. Como que él lo pudo ver, tuvo una revelación que le digo, este es el arbolito de Navidad. Como diciendo, con plata, con oro lo adornaban, con clavos y martillos lo afirmaban para que no se mueva. O sea, le ponen una base para fijarlo, para que no se vaya ni para la derecha, para la izquierda, sino fijo. Derechos están como palmeras, derechitos. El pino, si lo pones jorobado, no se van, bien derechito. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos. Fíjense que nada de esto aplica. Nada de esto aplica un arbolito. Porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien. No tienen poder. ¿De qué está hablando?
De los ídolos. No es un arbolito. Leño, haga así con las manos conmigo. Leño, haga así, haga así. Leño es el tronco de un árbol grueso, que vienes con un buril, con una trincha, como tú quieras, y lo empiezas a tallar, le haces la nariz, que no la mía. Hoy mi mujer me tiró un piropo con mi nariz. Y después de 40 años dice que le gusta mi nariz. Esa es la compadre de aquella que tenía. No sabía cómo despertarlo, pero tengo que inventar algo para despertarlo. Estamos hablando, Diego amigo, estamos hablando de un ídolo que cortó del bosque, que lo talló, le hizo imagen y figura y dijo: este es mi Dios que me sacó de la tierra de Egipto. O sea, estamos hablando, y fíjense el verso 14, donde menciona el artífice que es un idólatra. Y dice el verso 14: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza del ídolo que fundió. Está hablando de ídolos, no de arbolito de Navidad, que cuando ya pase el 25 días después, una semana, un poquito más, para la basura. ¿Por qué me quieren hacer ver? ¿Por qué te quieren hacer ver lo que Dios no ha dicho? Voy a repetir: ¿por qué te dejas guiar o te dejas impresionar para ver algo que tú no has visto? Termino ya. Aquí entró un matrimonio tratando de que yo les ministrara. Aquí estamos orando por los matrimonios de la iglesia. Y estamos orando para que haya armonía dentro del pueblo de Dios. Que el diablo no tome ventaja entre nosotros. Simplemente le pido oración por esto. Pero entró un matrimonio para que yo los aconsejara para administración matrimonial. ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el problema? Ella iba a una iglesia, no me pregunten porque sería un chisme decir qué iglesia iba, donde se enseñaba acerca de que la Navidad era del diablo y que todo era el diablo, y veía al diablo por todas partes. Porque hay gente que ve al diablo y ve más al diablo que a Jesucristo. No sé si vinieron hoy o no, tal vez no vinieron. Y la esposa salió de viaje por su trabajo, y cuando regresa, el esposo con un buen ánimo, los dos iban a la misma iglesia, con muy buen ánimo, fue con los niños, compró el arbolito, lo adornó, puso los regalitos, y él estaba esperando que su mujer llegara con alegría para decirle: mira, hice algo. Cuando la mujer llegó y vio el arbolito, le dio la chiripioca. ¿Alguien sabe lo que es la chiripioca? Ni yo sé lo que es eso. Se botó para el solar. ¿Qué es eso? Aquí en Nicaragua, ¿cómo se dice en Nicaragua esto? Chuma. No, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo tú lo dices? Se formó un berrinche. Se formó un berrinche. Exacto. Se formó un berrinche. ¿Y sabe qué hizo la señora? Parece que estaba fuerte. Cogió el bolito en peso, salió por fuera y lo tiró en el medio de la calle. Y empezó el pleito. Y empezó el pleito. ¿Saben qué terminó este pleito? En un divorcio. Por un bendito criterio, por una bendita interpretación, como que era el diablo el que había entrado. Ahora, para que no quede dudas, ni nadie se vaya equivocado o confuso, y que ustedes son mis testigos, si tú no quieres celebrar Navidad, es tu problema. No lo voy a criticar. Si tú no quieres poner un arbolito de Navidad, ese es tu problema. Para mí, si me preguntan, para mí no tiene ninguna emoción. Aquí la emoción es mi esposa. Sinceramente, no, yo no, de ninguna manera yo me atrevo a criticarla. O sea, yo no me emociono porque yo voy y pongo el arbolito y más bien eso me parece que es trabajo. Y ahora para recoger otro libro. Pero hace muchos años, cuando vivía todavía en la isla de Cuba, yo corté una ramita de un árbol y cogí unos bombillos de carro y los pinté en colores y le hice una extensión hecha en serie de los bombillitos. Cada bombillo de 12 volts, y son 120, lo dividí y me decía cuántos bombillos tenía que poner y yo lo ponía frente de mi casa. Aquello era un reto, aquello era un mensaje. La cantidad de gente que se paraba frente a la casa y miraba, porque lo puse en la ventana, como hacen con la meroná de Hanukkah. Lo ponen en la ventana. Yo lo ponía para que la gente viniera y lo viera y me preguntaba, y yo aprovechaba la oportunidad.
Eso representa que un día nació Cristo, nació en Belén de Judea. Alabado sea el Señor. Y viene otra vez, y viene. El gobernador de Cuba decía que eso era mentira y que eso era y que solamente él era la Navidad. Mis hermanos, quiero preguntarles, ¿le he servido de confusión a alguno de ustedes? ¿He dicho algo que no esté respaldado por la palabra? No use este estudio para contiendas. Úsalo para defensa si algún hermano alguna vez es señalado. Póngase de pie.